Octavio Paz fue un escritor mexicano junto con Pablo Neruda y César Vallejo. Octavio Paz conforma la tríada de grandes poetas, que tras el declive del modernismo lideraron la renovación de la lírica hispanoamericana del siglo XX. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1990, fue el primero concedido a un autor mexicano, supuso asimismo el reconocimiento de su inmensa e influyente talla intelectual, que quedó reflejada en una brillante producción ensayística. Los interesantes literarios de Octavio Paz se manifestaron de manera muy precoz y publicó sus primeros trabajos en diversas revistas literarias. Estudió en las facultades de Leyes y de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Sus preocupaciones sociales también se dejaron sentir prontamente, y en 1937 realizó un viaje a Yucatán con la intención de crear una escuela para hijos de trabajadores. En junio de ese mismo año contrajo matrimonio con la escritora Elena Garro, la cual le daría una hija con la que se separaría años después. Abandonó sus estudios académicos para realizarse junto con su esposa en un viaje a Europa que sería fundamental en toda su trayectoria vital e intelectual. En París tomó contacto con otros escritores como César Vallejo y Pablo Neruda y fue invitado al Congreso de Escritores Antifascistas de Valencia. Hasta finales de septiembre de 1937 permaneció en España, donde conoció personalmente a destacados poetas de la generación 27, además de visitar el frente durante la Guerra Civil Española, que duró de 1936 a 1939. Escribió numerosos artículos en apoyo de la causa republicana. Tras volver de nuevo a París y visitar Nueva York en 1938, regresó a México y ahí colaboró intensamente con los refugiados republicanos españoles, especialmente con los poetas del grupo Hora de España, mientras trabajaba en un banco y escribía diariamente una columna política internacional en El Popular, periódico sindical que abandonó por discrepancias ideológicas. En 1942 fundó la revista Sierra Nueva y El Hijo Pródigo. De nuevo en México fundó en 1955 el grupo poético y teatral Poesía en Voz Alta, y posteriormente inició sus colaboraciones en la Revista Mexicana de Literatura y en El Corno Emplumado. En las republicaciones de esta época defendió las posiciones experimentales del arte contemporáneo. En la década de los 60 volvió al servicio exterior, siendo destinado como funcionario de la Embajada Mexicana en París. Y más tarde, en la India, 1962 a 1968, en este último año conoció a María José Tramini, con la que se casó en 1964. En 1966 editó con José Emilio Pacheco y Homero Argüelles la antropología Poesía en Movimiento. Cerró su actividad diplomática en 1968 y cuando renunció como protesta contra la política represiva del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz frente al movimiento democrático estudiantil, que culminó con la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El ejército, entonces, la docencia en universidades americanas y europeas, a la vez proseguía una infatigable labor cultural impartiendo conferencias y fundando nuevas revistas como Plural o Vuelta. En 1990 se le concedió el Nobel de Literatura, coronación a una ejemplar trayectoria ya que previamente reconocida tenía un máximo galardón de las letras hispanoamericanas. El Premio Cervantes en 1981 y que se vería de nuevo premiada con el Príncipe de las Asturias de Comunicación y Humanidades en 1993. El grueso de la vasta producción de Octavio Paz se encuadra en dos géneros, la lírica y el ensayo. Su poesía se adentró en los terrenos del erotismo y la experimentación formal y la reflexión sobre el destino del hombre y grandes rasgos. Cabe distinguir tres grandes fases en su obra poética. En la primera, el autor pretendía penetrar a través de la palabra en el ámbito de energías esenciales que lo llevó a cierta impersonalidad. En la segunda, entroncó con la tradición surrealista antes de encontrar un nuevo impulso en el contacto con lo oriental. Y en la última etapa en su trayectoria lírica, el poeta dio prioridad a la alianza entre erotismo y conocimiento. Octavio Paz agrupó diversos libros escritos entre 1935 y 1947. Las primeras composiciones respondían a una estética neorromántica y fuentes preocupaciones sociales, y pronto se añadió la temática existencial que giraba en torno al sentimiento de soledad.
los problemas de su tiempo, la comunicación, la posibilidad del amor. Siguiendo ese camino, su poesía devino un instrumento de conocimiento de sí mismo y del mundo. En suma, una posibilidad de éxitos. Poeta, narrador, ensayista, traductor, editor y gran impulsor de letras mexicanas, Paz se mantuvo siempre en el centro de la discusión artística, política y social del país. Tanto la curiosidad insaciable como la variedad de sus intereses y su aguda inteligencia analítica se hicieron patentes en sus numerosos ensayos que cubrieron una amplia gama de temas, desde el arte, literatura hasta sociología y temas, desde el arte hasta la sociología, lingüística, pasando por la historia, la política, la enjundia, la profundidad y la sutileza caracterizan siempre estos textos. De tema literario, el arco y la lira profundan reflexión sobre creación poética y Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, en 1982, completó estudios sobre la obra y la compleja personalidad de Juana Inés de la Cruz, poetista mexicana del siglo XIX. La identidad mexicana es el cambio y el tema del laberinto de sociedad y la postdata fueron los últimos libros en 1900.